Buenos días a todos. Gracias por vuestra atención, por vuestra presencia en este nuevo webinar de Anticimex. Este webinar lo dividimos en dos partes. Una primera parte donde voy a explicar el motivo del webinar, cómo afecta la nueva normativa de rodenticidas sobre vuestros negocios. Y una segunda parte que va a ser la respuesta de las preguntas que, si queréis y estimáis oportuno, podéis ir formulando. Estas preguntas las podéis formular a través del panel de control del webinar y nosotros las vamos a recolectar y a responder en esta segunda parte del webinar. Presentarme, soy Jordi Tapias, soy ingeniero técnico, soy director técnico de Anticimex en España y formo parte del Technical Board International de Anticimex, donde estamos representados 17 países. Esto nos permite tener una visión más global, una visión de lo que está pasando en el mundo del control de plagas, no solo en Europa, también en América. Y al mismo tiempo formo parte también, colaboro con el Centro de Innovación de Anticimex que está en Dinamarca. En ese sentido, desde España hemos liderado el desarrollo de un nuevo sensor de insectos que ahora tenemos funcionando en 15 países, que hemos patentado en España, ahora ya protegido en todo el mundo, y hemos colaborado en el desarrollo de este sistema. Bien, este webinar va a empezar dentro de muy poco rato. Vamos a estar un minuto esperando que la gente se acabe de conectar. Estamos viendo que todavía hay muchas conexiones en marcha, por lo tanto, vamos a esperar un minuto y empezamos seguidamente el webinar. Muy bien, como decíamos antes, hemos esperado un poquito que lleguen las conexiones de gente que se está apuntando al webinar, y vamos a empezar ya con el contenido de este webinar. Repetiros que se va a dividir en dos partes, una primera parte de exposición, que voy a realizar yo mismo, y una segunda parte de respuesta de las preguntas que hayáis formulado. Estas preguntas las podéis formular a través del panel de control en el apartado preguntas, las vamos a recolectar todas y las vamos a responder en esta segunda parte del webinar. Para continuar, voy a desconectar la pantalla, vamos a centrarnos en el contenido y adelante con el webinar. Bien. Vamos a hacer un poco de introducción histórica reciente del porqué de los cambios normativos en rodenticidas. En el siglo pasado aparece el DDT. De hecho, un alemán, Zeidler, en 1834 sintetiza la molécula de DDT, pero no es hasta 1930 cuando Paul Hermann Müller, también alemán, sintetiza la molécula con la intención de utilizarla como insecticida. El insecticida DDT es un éxito inmediato. El insecticida DDT tiene una baja toxicidad. Pensaban entonces una baja toxicidad para el hombre, para los mamíferos y una alta toxicidad para insectos, y esto era así. Y empieza a aplicarse prácticamente en todo el mundo. Pensemos que el DDT combatió con gran acierto dos problemas importantes de la época. Una, en agricultura, el escarabajo de la patata, por ejemplo, estaba causando estragos y esto provocaba hambrunas en Europa. Y por otro lado, el paludismo importantísimo en todo el mundo y que el DDT combatía de una manera muy eficaz. Pero ¿de qué nos dimos cuenta? El DDT se bioacumulaba. Es cierto que tenía poca toxicidad a corto plazo, pero el DDT se acumulaba, permanecía años y años en el medio. Y aquí aparece la gran problemática de una molécula que no desaparece, que es difícil de metabolizar y que se acumula en los tejidos grasos de los animales. En este sentido, Rachel Carlson, en 1962, publica un libro llamado La primavera silenciosa,
donde explica todos estos efectos que provoca el DDT. Pensemos que en los países donde más se utilizó, en el centro de Europa, por ejemplo, Alemania, en Países Bajos, en Alemania del Este, por ejemplo, pensando solamente una especie, el halcón, una especie, pues, eh, bueno, un animal protegido, un animal, una rapaz que está en la parte alta de la cadena trófica, prácticamente desapareció de Alemania del Este, desapareció prácticamente de muchos países de Europa. En Estados Unidos se estima que después de la utilización masiva de DDT quedaban 16, 17 parejas de halcones. Imaginemos qué quiere decir esto, qué quiere decir esta inclusión, esta aparición del DDT en el medio. En fin, esto provocó, quizá a raíz del libro La primaria silenciosa, la prohibición del DDT y lecciones. Aprendimos lecciones que no podían volverse a repetir. Bien, en el siglo XXI, ahora, al siglo que nos ocupa, el momento que nos ocupa, vemos que hay una prioridad en cuanto a la aplicación de biocidas, y es que no afecten a organismos que no sean diana. En el caso de los anticoagulantes, los rodenticidas, hay una intención clara de la Unión Europea y de otros países de evitar los efectos perniciosos que causó, por ejemplo, el DDT en su día. La intoxicación secundaria. Esta intoxicación secundaria se puede producir de forma directa, es decir, consumo por parte del animal no diana, de la especie no diana, consumo directo de un cebo con rodenticida, o de forma indirecta, consumo por parte de una especie no diana, de una especie diana que sí que ha consumido el rodenticida. Tenemos ejemplos muy variados de fauna capaz de contaminarse indirectamente por el efecto rodenticida, el clásico, un depredador como un ratón. Tenemos que pensar que la muerte del roedor es lenta, pasan días entre la ingesta del cebo y la muerte del roedor, y además existen dosis subletales, aquellas que afectan al individuo expuesto al rodenticida, pero que no llegan a causar la muerte, pero producen, en cambio, cambios en el comportamiento de la especie. Aquí vemos un zorro con dos ratones. Bien, es muy posible que este ejemplo sea un caso de ratones que han consumido rodenticida. Los ratones, dos ratones a la vez cazados por un mismo zorro, significa pues un extraño comportamiento por parte de los ratones que bueno, muy probablemente esta especie será una especie no diana afectada indirectamente por el consumo de rodenticida. De hecho, la eficacia, el éxito de un tratamiento rodenticida es que sea consumido por roedores. Y este éxito, hablando de anticoagulante, hablando de rodenticidas anticoagulantes, implica prácticamente sí o sí, el 100%, afectación a especies no dianas. Es decir, el éxito de un tratamiento rodenticida con anticoagulantes, con biocidas, los que estamos acostumbrados a utilizar, implica sí o sí una afectación a especies no dianas. Cuando el roedor ha ingerido una dosis, es mucho más propenso a ser capturado por depredadores. Disminuyen los reflejos, disminuye su capacidad de esconderse, se vuelven algunas veces diurnos en lugar de actuar por la noche, aparecen en espacios abiertos cuando normalmente siempre pasan por espacios protegidos, en fin, muy susceptibles y fáciles de ser cazados por sus depredadores. Más ejemplos, aquí vemos una marta, vemos un mochuelo, un cernícalo, etc. Y bien, esta intoxicación
que decimos prácticamente evidente cuando hay una aplicación, una campaña con rodenticidas, es importante, realmente nos puede preocupar, preocupa en Europa. Bien, cada año se destinan en los países de la Unión Europea un total de 600.000 toneladas de rodenticida para el control de roedores. Evidentemente, Europa no se ha quedado parada, ha tomado decisiones, tomó ya decisiones en su día que ahora vamos implementando país a país, y esto es lo que nos ocupa, hoy nos ocupa cambios que provienen de estas decisiones tomadas por la Unión Europea. El marco normativo europeo, ¿cuál es? Empezamos en 2012 con el reglamento 528 relativo a la comercialización de biocidas. En este documento se especifica que no se pueden afectar especies no diana. Y este documento va a afectar a los reglamentos, a las disposiciones de todos los países de la Unión Europea. No afectación a especies no diana. Otro reglamento del 11.079 de 2016 modifica la clasificación y etiquetado de algunas sustancias. Entre ellas, modifica la de los anticoagulantes, que considera a más de 30 partes por millón, que se venían usando hasta ahora, los clasifica como tóxicos para la reproducción. Esto limita también el uso de anticoagulantes al público en general y limita también el uso por ser productos tóxicos que deberá evitarse ponerlos en contacto con el ambiente. Bien, os decía que formaba parte del Technical Board Internacional. Esto nos permite tener pues, información de otros países, cómo van evolucionando, cuándo implementan las nuevas normativas, y este es el ejemplo que os vamos a mostrar de cómo ha ido implementándose la normativa, la limitación de rodenticidas anticoagulantes en Europa. En 2012 empiezan Dinamarca y Alemania. Curiosamente, en este mapa es casi un reflejo contrario de lo que pasó con el DDT. Los países que más afectación tuvieron con el DDT son los países que más rápidamente han implementado estas medidas obligatorias en Europa. Dinamarca, Alemania empiezan en 2012 con la restricción de rodenticidas. El 2013, Finlandia, Austria, Suiza, Reino Unido implementan las limitaciones. En 2014, Países Bajos. En 2015, Suecia, Bélgica y Noruega. En 2016, Italia. En 2018, España y Francia. Bien, este es el panorama actual que tenemos en Europa. Este año o el que viene, Portugal va a añadirse seguro a estas limitaciones. Bien, y estas limitaciones, ¿cómo nos llegan a España? ¿Cómo nos llegan? Pues no nos llegan en forma directamente de Real Decreto o de normativa específicamente. Nos llegan a través de la modificación del registro de biocidas, del registro de rodenticidas. Y esto es realmente relevante. ¿Por qué es relevante? Porque es de aplicación inmediata. No existe periodo de transición. Estamos acostumbrados en control de plagas, en las empresas de servicios, a que nos cambien algunas normativas y tener periodos de transición, por ejemplo, en la formación de nuestros técnicos. Pero no es el caso. El caso es que se cambia directamente el registro de los biocidas, rodenticidas, anticoagulantes. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos ya a lo que indica cada uno de sus registros. Aquí tenemos un ejemplo, pero que es extrapolable a prácticamente todos los rodenticidas hoy homologados, que son las medidas de mitigación de riesgo que aparecen en el registro del producto. Vemos que en el punto 4.2.2 nos dice que no puede utilizarse cebo rodenticida de forma permanente ni para prevención. Importantísimo. En el punto 2, 5.2, en las medidas de mitigación de riesgo, nos dice, entre otras cosas, que como máximo se utilizará en el caso de presencia de roedores, como máximo 35 días un cebo rodenticida con anticoagulante. Evidentemente esto cambia por completo
la forma de trabajar, la filosofía de nuestro servicio y cómo vamos a actuar en casa de nuestros clientes. Llega a España este nuevo cambio en el RoESP, en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, y nosotros nos vemos con la responsabilidad de implementarlo. Desde Anticimex decidimos implementar rápidamente este cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, importantísimo informar, con lo que pedimos, instigamos a las asociaciones del sector que den a conocer este cambio para todas las empresas implicadas, y así lo hacen. ANECPLA, que es la asociación más importante de empresas de control de plagas en España, publica una nota de prensa con este cambio normativo, este cambio de los registros, y lo publica para que todas las empresas del sector de servicios sean conscientes de la importancia de este cambio y que es de inmediato cumplimiento. Comunicamos a los clientes desde Anticimex, todos nuestros clientes han recibido información acerca de este cambio, comunicamos a través de los medios con nuestro servicio de prensa y en este momento de ahora estamos realizando un webinar para dar a conocer también este cambio a interesados, pues a los interesados que hayáis podido apuntaros a este webinar. Bien, ¿qué implicaciones tiene para nuestro negocio? De entrada, la reducción de biocidas en el ambiente es una reducción radical, drástica. En Dinamarca, por ejemplo, nos decían que hoy se están utilizando un 70% menos de rodenticidas para el control de roedores en el país de Dinamarca. Es un solo ejemplo. Pero esto es así, la reducción es evidente y es obligatoria, y esto implica, seguro, una presión mayor de roedores en el ambiente. Como decía, que hay una limitación en el uso de rodenticidas y estas limitaciones en toda Europa son las mismas y puede haber suplementarias, pero estas siempre estarán en todos los países de Europa. Queda prohibido el uso de rodenticidas de forma preventiva. ¿Qué quiere decir preventivo? ¿Cómo actuábamos hasta ahora de forma tradicional? Aplicando un rodenticida en estaciones de portacebos. El rodenticida, si había presencia de roedores, actuaba. Nosotros, con la inspección posterior, observábamos consumo de rodenticida y volvíamos a poner el rodenticida necesario para seguir con el servicio. Esto queda prohibido. No podemos poner raticida de forma preventiva. Solo cuando haya evidencia de presencia de plagas. No puede utilizarse rodenticida más de 35 días seguidos. Esto también pasa en toda Europa y debe evaluarse la presencia de roedores para postergar 35 días más la actuación de rodenticidas. Sin esta evaluación no será posible aplicar rodenticida anticoagulante de forma preventiva. Es evidente que aumenta la responsabilidad medioambiental de usuarios y empresas de servicios de control de plagas. ¿Y por qué lo digo? Porque si hasta ahora los registros, es decir, lo que se derivaba de la normativa, hacía hincapié en evitar las intoxicaciones primarias, aquel contacto con el rodenticida, hoy la responsabilidad va mucho más allá. Nos dice que debemos evitar la intoxicación secundaria. Esto es importante porque implica un mayor riesgo de tener problemas en el ámbito medioambiental si no cumplimos estrictamente con esta normativa. Hay inspecciones medioambientales, hasta ahora eran inspecciones básicamente todas en el ámbito de la salud, de los ministerios, de las consejerías de salud. Hoy ya hay inspecciones medioambientales cuando se observa no roedores, sino cualquier animal muerto y que se estime que podría caber la posibilidad de una contaminación secundaria. En estas circunstancias se investiga cómo se está trabajando en control de plagas en las empresas alrededor donde se producen estos fenómenos.
Bien, la empresa de control de plagas, nosotros somos responsables, por eso este webinar, por esto nuestra información, por esto nuestro cambio en la forma de trabajar, de proceder, pero tenemos nuestra responsabilidad. De todos modos, es muy importante tener muy claro que nuestra responsabilidad no exonera al receptor del servicio. La empresa que recibe el servicio de control de plagas no está exonerada de la responsabilidad de lo que pueda suceder por una aplicación o una mala aplicación de un servicio de control de plagas. Esto, a modo de ejemplo, sería como en riesgos laborales. Nosotros tenemos que controlar los riesgos en nuestra empresa, pero también los riesgos que vienen de contratas que trabajan en nuestra propia empresa. Bien, ¿qué implicaciones tiene en el negocio? ¿Qué alternativas hay? Las alternativas suponen siempre un cambio, más o menos importante, pero un cambio. La primera alternativa sería, bueno, yo quiero trabajar con la misma periodicidad que lo venía haciendo hasta ahora. Tengo una empresa que me da un servicio, por ejemplo, bimensual o trimestral, y quiero seguir con lo mismo. Esta empresa que da este servicio va a cambiar los bloques de rodenticida anticoagulante por bloques de rodenticida de monitorización, es decir, bloques de cebo sin veneno, de forma que estos bloques van a indicarnos si hay actividad o no en la próxima inspección. No hace falta explicar demasiado que esta alternativa sin cambio de frecuencia nos lleva a un control mucho menos eficaz y a un mayor riesgo de plaga que el sistema anterior. Es decir, no es recomendable el elegir esta opción, pero es posible. La segunda opción sería aumentar la frecuencia de monitoreo. Es decir, imaginemos una compañía que recibía hasta hoy una inspección con una frecuencia trimestral. Con los nuevos registros decide ampliar la frecuencia a mensual. Esta frecuencia mensual será también mediante sistemas de control por bloques de monitorización, es decir, un cebo, diríamos placebo, de forma que podamos tener indicaciones si hay consumo o no, si hay presencia o no, y en lugar de cada tres meses, lo vamos a ver cada mes. Bien, aquí podríamos decir que es más o menos adecuado. Quizá no sería la misma protección, pero sí que estamos dando un paso en la dirección correcta para evitar los cambios que produce el aumento de presión que podemos tener de roedores en nuestro negocio. Luego está la tercera opción. La tercera opción, que es el monitoreo constante 24/7. Aquí se trata de tecnología junto con servicio de proximidad. Es decir, monitoreo constante, tener sistemas, sensores, tecnología que nos avise de la presencia de roedores en cualquier momento que se pueda producir. Es importante esto, ¿por qué? Porque nos permite además utilizar trampeo. Si nosotros sabemos en cualquier momento dónde tenemos la presencia de un roedor, dónde puede ser una trampa, puede ser un cepo, puede ser un efecto mecánico y nos permite ir a buscar, eliminar el roedor muerto al día siguiente, al mismo día, etcétera. Permite utilizar ya no cebos que son sin veneno y que al final no estamos controlando, a un sistema de trampeo. Este también es un efecto importante del monitoreo constante 24/7 que nosotros le llamamos el sistema SMART. Muy bien, el control reactivo es el control que se ha efectuado toda la vida, el tradicional, método tradicional sería un control reactivo, hay problema, posteriormente actuamos, y el control proactivo sería el monitoreo constante 24/7. Veamos la teórica de un tratamiento reactivo. Aquí vemos en esta pantalla la frecuencia límite ideal. La frecuencia límite ideal sería aquella que evita el riesgo de plaga
con una frecuencia de visita determinada. No será lo mismo para una industria que trabaje con productos alimentarios que para una industria que trabaje con metales. La frecuencia será distinta. ¿Qué ha pasado ahora con esta frecuencia límite? Que se ha acortado. Antes una frecuencia límite trimestral podía ser válida, hoy como mínimo será mensual. Esta frecuencia límite se ha acortado. Esta frecuencia límite lo que pretendemos es realizar la visita y eliminar el riesgo, bajar el riesgo de incidencia de plagas, evitar llegar a lo que llamamos nosotros zona de avisos. ¿Cuál es la zona de avisos? La zona de avisos es cuando hay avistamientos, evidencia de plaga en nuestros productos o, lo que es peor, evidencia de plaga por parte de clientes, de nuestros clientes, es decir, el cliente final. Esto es lo que queremos evitar y esta frecuencia límite se establece para evitar llegar a la zona de avisos. ¿Qué nos pasa si se acorta esta frecuencia? Lo que pasa es que podemos llegar muy fácilmente a esta zona de avisos. Lo que no puede pasar en instalaciones donde no aumentemos frecuencia, donde cambiemos rodenticida anticoagulante por cebo sin rodenticida, y cuando llegamos a esta zona de avisos hay una dificultad importante en el tratamiento, necesidad de actuaciones múltiples y riesgo de más incidencias en estas instalaciones. Es lo que queremos evitar. Esto significa posibles paradas de producción que pueden afectar muchísimo a la industria. Podemos afectar también muchísimo a nuestra reputación. Hemos visto en las redes pues, pérdidas de reputación en segundos de importantísimas compañías. Este es un caso, por ejemplo, de pérdida de 162 millones en bolsa simplemente por el hecho de publicar una noticia de un roedor en un alimento. Esto es lo que hay que evitar. Ahí es donde no hay que llegar. Y, por lo tanto, necesitamos empresas que tomen medidas proactivas, no reaccionar cuando sea demasiado tarde. Los clientes necesitan pensar cómo mejorar el detalle de sus operaciones, ya que los riesgos se vuelven cada vez más críticos. Es necesario el control proactivo del control de plagas. Más que nunca con estos cambios vamos a buscar un control proactivo. Y con las gráficas que habíamos visto antes, estas gráficas teóricas del control de plagas y de la frecuencia, ¿dónde vamos con el control proactivo? ¿Qué buscamos? ¿Qué logramos? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que buscamos es una vigilancia 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cómo puede hacerse esta vigilancia? Solamente tenemos un sistema. Tener ojos en casa de nuestros clientes de forma automática, es decir, con sensores, con tecnología. Esta es nuestra propuesta, el controlar mediante tecnología la presencia de roedores en casa de nuestros clientes. Es el sistema que llamamos SMART, un sistema inteligente, control constante y reacción instantánea. Aquí sí que me gustaría poner en valor la importancia de la cercanía. Las empresas de servicios de control de plagas son y deben ser empresas de proximidad. Es decir, cuando hay alarmas, cuando hay urgencias, debemos tener nuestra empresa de control de plagas cerca. Aquí nosotros en este caso disponemos de 21 gerencias, no por el gusto de estar dispersos, sino por la seguridad, que es importante estar siempre cerca de nuestros clientes. Importantísimo esto, importantísimo la expertización de los técnicos, que un técnico de control de plagas tiene que ser un técnico preparado que sepa resolver el problema que se va a desprender de estas alarmas que nos van a llegar algunas veces de nuestros clientes. Se necesita digitalización, pero necesitamos también experiencia. ¿Cómo funciona el sistema SMART? Analizando y planificando, es decir, primero conocer la instalación, planificar lo que vamos a hacer, posteriormente instalamos los sensores, detectores, centralitas, conectamos en los sistemas, conectamos. La tercera parte sería controlar. Nosotros somos los responsables de control. Buscamos que el cliente esté relajado, nosotros nos encargamos, nosotros controlamos, no buscamos el aviso que decíamos antes, es decir, el avistamiento, la evidencia por parte del cliente, sino que nosotros mismos detectar
a través de los sensores la presencia de algún animal plaga. Posteriormente, vamos constantemente optimizando la instalación en casa de nuestros clientes. Bien, para eso necesitamos esta gerencia de proximidad, necesitamos una organización distinta a la que estábamos acostumbrados en el control de reacción, en este tipo de servicio que realizamos anteriormente. Actualmente necesitamos un cambio. Este cambio consta de una vigilancia 24/7, una recepción de estas alarmas y un leer, interpretar estas alarmas que nos vienen de nuestros clientes para poder dar una respuesta técnica adecuada. Esta respuesta técnica puede ser diferente, puede precisar una revisión proactiva de la instalación, puede necesitar la acción de un técnico, puede ser un mantenimiento programado, puede ser una simple comunicación. No será lo mismo recibir una alarma de un centro de producción en el obrador que recibir una alarma de la parte externa de un edificio o de la zona de máquinas. Vamos a actuar en consecuencia de acuerdo con el tipo de alarma que vamos a recibir. Importantísimo, el técnico es el protagonista aunque tengamos tecnología y la proximidad también es protagonista aunque tengamos tecnología. ¿Qué beneficios aporta? Los beneficios que aporta el sistema SMART es alta eficiencia, solución eficaz, combatimos el problema cuando se produce, no utilizamos plaguicidas y además podemos utilizar sistemas, por ejemplo, trampas, cepos, etcétera, que no podrían utilizarse con el sistema tradicional, puesto que no sabríamos, si no tenemos información inmediata, no sabemos si ha habido captura o no. Importantísimo el control y la información. Aquí hemos visto el esquema de antes, vuelvo al esquema de antes porque es importante recalcar que en estos momentos estamos recibiendo y estamos realizando servicios que no son avisos que proceden de nuestro cliente, sino que proceden de nuestros sensores. Es importantísimo reportar, informar, para que el cliente en todo momento sepa el porqué de nuestras actuaciones y dónde se produce el problema que vamos a intentar resolver. Bien, disponemos de miles y miles de equipos instalados en todo el mundo y esto nos permite utilizar el Big Data, saber qué está pasando en promedio, en este caso concreto que estamos hablando de unos equipos que utilizamos, el Smart Trap, en alcantarillado. Estos equipos del Smart Pipe en alcantarillado, estos equipos nos aportan cada día información acerca de las capturas de la eliminación de roedores en el alcantarillado sin necesidad de rodenticidas. Aquí tenemos los datos promedio de todo el mundo y podemos decir que los disparos, es decir, la eliminación de roedores los primeros días se sitúa en promedio a 2 disparos diarios, mientras que cuando tenemos la plaga controlada, cuando ya ha trabajado el Smart Pipe en una zona determinada, ha estado trabajando, ya los disparos diarios bajan a menos de una cuarta parte. Esto son datos que nos permite el trabajar en equipo, trabajar con Big Data, trabajar con 17 países. Bien, actualmente disponemos de más de 100.000 trampas inteligentes en Europa. Aquí está el esquema de distintos tipos de trampa. Box es una trampa que es una trampa de captura de superficie. EI es un sensor que detecta en nuestras instalaciones, en cualquier lugar donde se instale la presencia de roedores y permite utilizarlos en trampas. Y el Smart Pipe, que es la que concentra la actuación en el subsuelo, el control de roedores en el alcantarillado. Hoy en día en España hemos superado las 100.000 trampas instaladas inteligentes. Es decir, estamos hablando de una nueva normativa, los nuevos registros de rodenticidas que nos aplican hoy, pero hace 5 años que Anticimex ya viene trabajando en el control en España, porque hace más años en otros países, pero en España 5 años trabajando con el control SMART, es decir, el control inteligente de plagas.
Muy bien, ahora vamos a recoger, entraremos a la segunda parte de este webinar y vamos a recoger las preguntas que nos han llegado y voy a intentar responderlas. Meritxell, cuando estimes oportuno, si me comentas las preguntas. Muchas gracias, Jordi. Pues tengo aquí las preguntas que nos han ido llegando, muchas relativas a la frecuencia con la que se debe monitorizar. La primera es en referencia a los 35 días. Dice, tras los 35 días, ¿debemos cambiar el producto o con la evaluación que estime la necesidad de continuar, se puede continuar con dicho producto? Es una buena pregunta porque está en el registro. También nos indica que si existe evidencia de resistencia a un producto, debe cambiarse la formulación del producto. Pero este cambio en la formulación del producto solamente lo haremos cuando hay evidencias de plaga, persistencia de la plaga más allá de los 35 días y si hay evidencia de, estimamos que puede haber resistencia. Los roedores han desarrollado resistencia a algunos de los anticoagulantes, por lo tanto, esto lo deberemos tener en cuenta, nuestros técnicos deben tener en cuenta este efecto de resistencia en los roedores. Sí. Muchas gracias, Jordi. La siguiente también en esta línea, ¿qué marca la normativa a nivel de frecuencias de monitoreo? ¿Alguna especificación legal? Ahora, estaba hablando sin micrófono. No hay especificación mínima de frecuencia, no existe. Es el criterio técnico de nuestros técnicos, nuestra empresa de servicios de control de plagas, las especificaciones de nuestro cliente. Por ejemplo, hay normas de calidad que sí que estiman, normas de calidad que aplican, por ejemplo, a farmacéutico o alimentaria, y vamos a cumplir con esas normas de calidad que aplican, pero no hay una normativa en sí que lo determine. ¿Marichel? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Las señales de presencia de actividad del rodenticida llegan directamente a Anticimex sin necesidad de intervención por parte del cliente? Sí, nuestros sensores pueden estar situados en distintas zonas en casa del cliente, nos avisan directamente de la actividad. Esto no quita que el cliente tenga información a través de la intranet, la extranet que tenemos para nuestros clientes, tienen información de sus instalaciones, pero nos llega directamente y nosotros lidiamos con estas alarmas y decidimos qué hacer en cada caso. Muy bien, muchas gracias, Jordi. La siguiente nos dice un cliente, estamos certificados en la ISO 14000, hemos hablado de responsabilidad medioambiental. ¿Este cambio normativa nos puede afectar en esta certificación? El único efecto que puede tener, si es por donde va la pregunta, el único efecto que puede tener es que debemos adecuarnos a la normativa. La 14000, utilizando rodenticidas bien utilizados de forma adecuada legalmente, no teníamos ningún problema. Hoy en día no podríamos utilizar un rodenticida de forma preventiva porque no está permitido. Este es el efecto que tiene. Nos tendremos que adecuar a la nueva normativa, a la situación nueva de los registros de los productos. Muchas gracias, Jordi. Otra pregunta ¿es posible seguir con el mismo contrato y periodicidad aun cuando no sea mensual? ¿Estaremos menos protegidos? Bueno, esto creo que lo hemos respondido en alguna de las slides. Estaremos menos protegidos, mucho menos protegidos y tendremos mucho más riesgo. Una frecuencia menor que la mensual con un producto que no es rodenticida, que es un bloque de placebo que nos va a indicar consumo o no, pero no tiene efecto sobre el roedor, no nos va a ayudar, no nos va a prevenir. Lo que va a hacer es aumentar el riesgo de tener plagas en las instalaciones.
Otra pregunta es relativa al sistema de trampas con pegamento. Es un sistema válido que nos permite capturar el roedor. ¿Es eficaz y más barato? Bueno, es una práctica que se viene utilizando ya de hace muchos años, está en el mercado, se está utilizando y lo que yo recomendaría es utilizar cepos, es decir, no por la eficacia que también, sino por evitar el sufrimiento del animal. Eh, el cepo actúa rápidamente y en segundos está muerto el roedor. El, el, el adhesivo pues produce un sufrimiento del roedor. Hay algunos países donde esto es absolutamente imposible. Hay algunos países europeos, ahora recuerdo Dinamarca, por ejemplo, es imposible utilizar trampas adhesivas y cuando ven en algunas instalaciones en España que se utiliza, pues se extrañan muchísimo. Muy bien. Otra pregunta es, si ponemos cebo de monitorización, se entiende sin anticoagulante, ¿vamos a traer más roedores del exterior? Bien, una pregunta delicada, pero que ya habíamos respondido hace unos cuantos años porque ya veníamos utilizando bloques de monitorización en muchas zonas, en muchas industrias donde no se puede utilizar otra cosa. De hecho, si los roedores están allí, van a estar. Si no estaban, no están. Es decir, no vamos a provocar más presencia de roedores, pero no vamos a controlar a estos roedores que pueden estar presentes. No, de hecho, sí que podríamos decir, bueno, al final es un alimento, sí, pero no va a tener un efecto multiplicador, pero no va a tener en absoluto un efecto de control. Muchas gracias. Hay otra pregunta también relativa a normativa. ¿Cómo afecta este cambio a la norma ISO 22000 de seguridad alimentaria? Bueno, de hecho, afecta relativamente, porque donde no se podía aplicar producto, no se puede aplicar producto. Y lo que sí que afecta es, bueno, quizá todavía hace más hincapié en los nuevos dispositivos de control mediante sensores, ya que aumentan la eficacia de los servicios y evitan el uso de rodenticidas. No hay un efecto, digamos, directo sobre la norma, pero la norma obliga a cumplir estrictamente con los registros de los nuevos productos, por lo tanto, simplemente debemos cambiar allí, en algunas zonas donde podíamos aplicar rodenticida, que eran pocas, pues cambiarlo por cebo de monitoreo o, en el mejor de los casos, por sistemas de monitorización constante. La siguiente pregunta es, dice, a nivel de ppm de la materia activa del anticoagulante, ¿cuál es la tendencia actual del mercado? ¿Por encima o por debajo de los 30 ppm? ¿O bien potenciar otras materias activas no anticoagulantes? Bueno, empecemos por el final. Materias activas anticoagulantes para la generalidad de roedores no existen que sean efectivas para el control general de roedores. Hay alguna materia activa que no es anticoagulante y actúa para ratones, pero no sería una alternativa válida para sustituir los anticoagulantes. De hecho, los anticoagulantes son, si existe una posible sustitución, se va a hacer rápidamente porque están en la línea roja en Europa y en el mundo. Pero hoy por hoy no hay un claro sustituto. Sobre las ppm, ¿verdad? De la concentración, Meritxell, concentración de producto comentada. La concentración. A ver, nosotros actuamos con el rodenticida de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Estamos utilizando rodenticida cuando es necesario, una vez detectamos la problemática con los sistemas SMART y si necesitamos aplicar rodenticida, podemos hacerlo.
Para ello utilizamos aquello que es necesario. Importante, la formación que requiere el rodenticida con más de 30 ppm es una formación muy importante para nuestros técnicos. Los técnicos deben estar formados para poderlos utilizar. En esto estamos preparados. Por otro lado, el mercado. Claro, preguntando a nuestros proveedores, que hemos hecho esta pregunta, lo que sabemos es, se viene utilizando el rodenticida de más de 30 ppm, se viene utilizando con la gente formada. 2, ha aumentado muchísimo, pero de forma exponencial, el uso de los cebos rodenticidas. Y 3, algunas empresas optan por utilizar los productos que hoy solamente puede utilizar el público en general, no puede utilizar productos de más de 30 ppm. Y si la empresa de servicios los utiliza, evita la formación necesaria para utilizar productos de más de 30 ppm. Hay algunas empresas que optan por este camino. Algunas empresas optan por utilizar productos de menos de 30 ppm. Gracias. Entonces, ¿ha aumentado el consumo de cebo de monitorización a nivel general en España? Ha aumentado el consumo de cebo de monitorización y ha aumentado porque no existían estas nuevas formulaciones, había muy pocas, de menos de 30 ppm. Muy bien. La siguiente pregunta es, en caso de actividad, ¿qué evidencias quedarán reflejadas en la intranet en cuanto a las medidas tomadas por Anticimex? ¿Se pueden presentar estas en auditorías de certificación? Bueno, es que las evidencias son las que el técnico detecta y quedan reflejadas en la extranet. Están y sirven para las auditorías, efectivamente. Reflejan lo que encuentran, lo que se deriva de la inspección, lo que se deriva también de los informes directos que hacemos desde los dispositivos Smart, y es lo que se informa en la extranet para nuestros clientes. Evidentemente pueden utilizarlo para auditorías y se utiliza para auditorías. Diría la última pregunta, ahora lo revisamos. ¿La opción de control de plagas digital es mucho más cara que la tradicional? Bueno, es un sistema tecnológico, requiere una inversión por parte de la compañía que decide utilizar estos sistemas, es decir, de Anticimex, pero no puede ser más cara, evidentemente, es una mejor solución, es más beneficiosa, es mucho más control, evidentemente es un grado de calidad muy superior del servicio, pero sorprendentemente puede pasar que no sea más cara. Esto va en función del riesgo del cliente, el número de instalaciones, la frecuencia de visitas que tenía ahora, que va a tener después, etcétera. No tiene por qué ser más cara. Eso sí, es un sistema, claro, un sistema que requiere una inversión por parte de Anticimex, un sistema superior, una calidad superior del servicio, es una vigilancia 24 horas al día. Muchas gracias, Jordi. Que hemos estado revisando las preguntas recibidas, creo que han quedado todas respondidas. En cualquier caso, si surge una posterior, dejas tus contactos o... Sí, efectivamente. Ahora voy a cerrar la cámara. Les voy a dejar mi contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me mandáis un mail y seguro que os vamos a responder. Agradeceros sinceramente a todos vuestra participación, vuestro interés. Ha sido un placer por mi parte poder dar esta charla y mi deseo sería haberos aportado algún valor a vuestras compañías con mi explicación. En todo caso, a vuestra disposición tenéis aquí nuestro contacto y para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos.